Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Los conceptos de norte y sur global han sustituido desde hace algunos años a la vieja terminología de primer, segundo y tercer mundo que se empleaba desde la Guerra Fría para jerarquizar los países según su estadio socioeconómico. Ahora una frontera más o menos arbitraria. De un lado, los países desarrollados del norte global. Del otro, los países en vías de desarrollo del sur global. ¿Y China? ¿De qué lado de la línea caería? No es una pregunta fácil de responder para un país que desde finales del siglo XX ha protagonizado un acelerón económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que sí está claro es que China es muy consciente de la importancia de establecer lazos sólidos no solo con los países desarrollados, sino también con ese club de países no siempre sencillo de acotar que aspiran a cruzar la línea divisoria. Lo hace proyectando su enorme poderío económico, consciente de que necesita obtener recursos como petróleo, gas o alimentos, pero también capital político para cimentar su influencia global. La relación entre China y el sur global centrará la conversación del primer capítulo del año en Descifrando China. Hablamos con dos investigadores del Barcelona Center for International Affairs, el CIDOB, Inés Arco y Víctor Burguete, que editaron el pasado mes de noviembre el informe China y el sur global, viejos amigos, nuevas dinámicas. Se trata de un documento de enorme interés que, por cierto, se puede consultar de manera libre en la web del CIDOB, en el que varios autores y autoras repasan las principales características de la política china hacia el sur global, así como muchos de los desafíos que Pekín se ha ido encontrando en su impulso por convertirse en un actor geopolítico relevante en este teatro de operaciones. Inés, Víctor, muchas gracias por charlar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, un placer. Me gustaría comenzar con una primera pregunta general para situarnos. ¿Qué entendemos por sur global? Ayer precisamente hablaba con una persona a la que le comenté que grabaría con vosotros hoy y me dijo que no conocía este concepto. Y también, y siendo este un podcast dedicado a China, la segunda pregunta sería si China forma parte de este club. Yo creo que realmente es una muy buena pregunta para empezar, porque justamente fue una misma pregunta que nos hicimos Víctor y yo al empezar a pensar en este informe. Y de hecho, una de las cosas que nos encontramos es que nosotros mismos no estábamos de acuerdo en qué país formaba parte del sur global y qué país no, ¿no? Y creo que justamente es un concepto que este año ha estado muy de moda. Es decir, si tuviésemos que decir eso, ¿no? Los conceptos que han definido 2023, creo que el sur global ha sido uno de ellos, especialmente en las semanas previas y posteriores a esa reunión, esa cumbre de los BRICS en Sudáfrica a finales de agosto, que justamente no solamente a lo mejor periódicos estuvieron utilizando el término, sino que incluso dentro de la disciplina de relaciones internacionales empezaron a ver un montón de artículos de diferentes actores para ver cómo definían este término. Pero aún así, ¿no? Lo que decíamos, yo creo que es un término que ahora mismo tiene un desarrollo, tiene toda una historia, pero ahora mismo es cuando está cogiendo esta atracción y también se está hablando y debatiendo mucho. Pero para poner también un poco de contexto, en 2023, en 2003 tenemos ya organizaciones internacionales como Naciones Unidas y agencias específicas que hablan de este sur global. Es decir, no es una cosa nueva, no es un concepto que ahora nazca, sino que en verdad ya tiene toda una historia y, como tú decías, una relación con otros conceptos como el del tercer mundo. Entonces, nosotros cuando empezamos a buscar qué forma o qué definición nos servía para nuestro informe, lo que elegimos, ¿no?, era el sur global como un conjunto de regiones en desarrollo que tienen una historia económica, política y social relacionada con las experiencias del colonialismo y el imperialismo en el siglo XIX y XX
Y también, ¿no?, esa participación y organización en los movimientos en el movimiento de países no alineados, en experiencias de apoyo a movimientos de liberación popular y descolonización durante la Guerra Fría, y también de forma más reciente en organizaciones internacionales como el Grupo de los 77 países, que justamente, ¿no?, intentan, como en cierta manera, poner sobre la mesa qué preocupaciones tienen estos países en desarrollo, digamos, frente a lo que serían las potencias más tradicionales como Europa y Estados Unidos. Entonces, creo que uno de los puntos interesantes es que este sur no es tanto una consideración geográfica, y creo que eso también es como contradictorio, ¿no? Porque sería como la visión más fácil que tendríamos de conceptualizar a este sur global, sino que realmente son estos hechos históricos que realmente crean esa parte de unión o de identidad. Y aunque sea un conjunto muy diverso, ¿no?, sí que podemos ver que hay ciertos elementos, ciertas preocupaciones que sí que son más comunes. Un poco para que veas un poco, ¿no?, dónde estaba la discusión, ¿no?, que tenía con Inés cuando hablamos del sur global. Yo le decía, claro, este papel de contestación al orden hegemónico global, sobre todo en el mundo económico, también Rusia tiene un papel, también Turquía en cómo gestiona, por ejemplo, sus reservas de oro, ¿no?, muchas de esas estrategias que realiza. Y claro, académicamente no son sur global, pero a nivel económico también forma parte de ciertas estrategias de contestación que realiza China. Pero bueno, por motivos de coherencia y estrategia, nos hemos, como decía Inés, un sur global en sentido estricto, porque si no, sí que habría una cierta colisión, ¿no?, de intereses, de estrategias, la retórica imperialista, etcétera, que podría estar discutida. Por tanto, en este informe, y como se entiende de manera general, el sur global es de la forma que lo tratamos en el informe. Y para responder sobre si China juega ese papel o es parte del sur global o no, yo creo que aquí tampoco hay un consenso y a lo mejor es más discutido desde aquí, ¿no?, desde Europa, desde Estados Unidos, si China forma parte del sur global, que a lo mejor desde África o América Latina. Pero si cogemos la definición que nosotros hemos utilizado, ¿no?, primero, China se identifica como un país del sur global y como un país en desarrollo. Y aunque también esto, ¿no?, es decir, a nivel económico, si China es un país en desarrollo o no, también está ahí contestado. Yo creo que, al menos personalmente, teniendo en cuenta la diversidad de desarrollo que hay, pues, entre provincias costeras y provincias rurales, creo que sí que se podría hablar o ver desde este punto de vista que China sigue teniendo que está en desarrollo, que no es únicamente ya un país desarrollado. Históricamente, ¿no?, pues ha jugado un papel importantísimo en el movimiento de países no alineados, en dar apoyo, sobre todo en el periodo maoísta, a movimientos de liberación popular, y también, ¿no?, pues tenemos esta participación en el G77 más China, ¿no?, que muchas veces es esa coletilla que se le pone, en el que también está intentando hacer como toda esta oposición a ciertos elementos del orden internacional liberal actual, y que justamente, pues, tomando en cuenta, ¿no?, como nosotros lo hemos definido, sí que China sería uno de estos países del sur global. ¿Cuáles han sido las principales prioridades de China en su relación con el sur global? Principalmente desde que entre finales de los 90 y los primeros años del siglo XXI, China se va convirtiendo en una potencia en muchos ámbitos, con tasas de crecimiento de 2 dígitos y una presencia global creciente en casi cualquier ámbito. Por decirlo de otro modo, ¿qué ha buscado China en sus relaciones con el sur global? ¿Qué ha ofrecido y qué ha esperado obtener a cambio? Pues yo destacaría por encima de todo el aspecto económico, ¿no? La relación de China con el sur global también va paralelo al auge del crecimiento económico de China, que no tiene parangón en el mundo desarrollado ni en la historia económica global en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo internamente China, lo que está haciendo es aumentar sus vínculos comerciales, y el sur global ya desde los 90, en los 2000 coge tracción, y de manera ya con el paraguas de la iniciativa de la Franja de la Ruta en 2014, que no deja de ser una iniciativa en la cual pone una nueva marca, una serie de relaciones comerciales y de inversiones, préstamos, etcétera, que ya venía realizando a cabo, pero da una nueva marca para englobar todo aquello. Es
una de las grandes prioridades de China, ¿no? El comercio, una de las patas fundamentales de este comercio, tiene dos ángulos. Una es los vínculos de las cadenas de valor en Asia, los cuales es fundamental para toda su productividad interna. Y dos, y de manera importantísima, los vínculos de recursos naturales. Aquí hablamos sobre todo tema de energía y otros minerales, etcétera, incluido también materias primas agrícolas que China necesita. Todo esto, estas infraestructuras hay que, no solamente es para alimentar internamente su proceso de desarrollo, sino también hay una pata muy importante que es de seguridad económica. Es decir, a medida que China está desarrollando estos vínculos con estos países, está disminuyendo la dependencia que tiene de Occidente, ¿no? Y esto se ve muy bien pues, en todas las estadísticas y en el interés que ha perseguido China en las últimas décadas, ¿no? El sur global, excluyendo países tan importantes como Rusia o Turquía por las relaciones de China, ya representa a nivel comercial el 40% de su comercio. Para que dar unas cifras generales, Asia es el 15% por el papel de las cadenas de valor. Y América del Sur, Oriente Medio y África es alrededor del 20%, muy, muy enfocado al tema de los recursos naturales. Yo solamente para añadir, ¿no? Que es justamente, lo ha dicho Víctor por encima, creo que hay este elemento, ¿no? De por qué empieza especialmente en los 90 ir China o ir diferentes actores chinos al sur global. A finales, digamos, de los 90 tenemos esta política que se llama el going out, ¿no? El ir hacia afuera, que lo que se quería hacer a nivel interno, ¿no? Era intentar conseguir más competitividad y también pues, más experiencia en mercados exteriores por parte de las empresas chinas y en primera instancia, sobre todo, empresas, digamos, de propiedad del Estado o lo que llamaríamos en inglés las state-owned enterprise, ¿no? Y creo que también hay esta visión, ¿no? Un poco de simbiosis en las que China lo que quería en ese momento también era, sobre todo, llevar a la modernización del país, ¿no? Y creo que justamente esta forma de ir al exterior, ganar experiencia, conseguir estas materias primas que, por ejemplo, Víctor está hablando, para después, ¿no? Desarrollar todo lo que serían las capacidades internas y también de desarrollo urbanístico dentro del país, es un elemento clave. Y luego también hay otra vertiente, ¿no? Que es el elemento diplomático. Y es decir, gran parte también de las relaciones de China con el sur global, como también íbamos hablando, ¿no? Es esta necesidad de un apoyo dentro de formas o de organismos a nivel del multilateralismo para intentar avanzar unas visiones, unas prioridades que tampoco sean 100% las que en muchos casos han estado dictaminadas por Estados Unidos y Europa. Entonces, justamente también esta forma por ejemplo, por parte de China, de hacer proyectos de infraestructura, dedicar ayuda al desarrollo, aumentar las relaciones comerciales, también era una forma de una cooperación que después estaría institucionalizada a través de diferentes foros regionales, que después les permitía también conseguir una mayor colaboración y cooperación en foros internacionales para el beneficio propio, ¿no? Es decir, para iniciativas que proponía China, para cuestiones de interés clave como China, como puede ser incluso cuestiones como Taiwán o la situación del Xinjiang, que ahora pues vemos que realmente hay esa relación entre, por ejemplo, ayuda al desarrollo y el voto de ciertos países en Naciones Unidas de forma similar a China. Estamos hablando muchas veces de no China hace o China va, China tiene estos vínculos, pero realmente cuando miras quiénes son, no es el gobierno chino, sino es una miríada de agentes, ¿no? Y de empresas privadas, públicas, con respaldo chino, con bancos de inversión, con el Exim detrás, el Banco de Exportación, etcétera, que tienen pues, bueno, intereses económicos y comerciales que buscan respaldar modelos de negocio. Tiene el respaldo del gobierno chino detrás, pero hay una fragmentación y de hecho algunos de los problemas que probablemente ahora discutamos, ¿no? y de los resentimientos, etcétera, vienen porque no está tan coordinado como se puede pensar desde fuera, ¿no? Cuando miras el conjunto de agentes que es el que ha llevado a cabo esta gran política de China. Hablas de respaldo, pero ¿hay también directriz? ¿Un toque de corneta para que estos agentes de los que hablas se embarquen en esta salida al exterior para ganarse las voluntades del sur global?
Sí, aparte de los planes que ha comentado Inés, ¿no? Recientemente, hay una serie de pautas generales, ¿no? Y de directrices, pero son bastante laxas. Y luego, cuando miras el mundo académico, lo que te percibes, bueno, cada gobierno regional lo ha implementado de acuerdo a lo que ellos han interpretado y siempre muchas veces maximizando lo que para ellos era más conveniente. Y eso hace que pues, hayan aflorado muchos temas de corrupción, de malas praxis, de malos materiales, etcétera, porque no está alineado o digamos que no está realmente bien implementado con lo que hubiera a lo mejor deseado la gran dirección del Partido Comunista, ¿no? El que diseña el plan original. Por tanto, hay una gran diferencia entre lo que es la implementación de las políticas, las relaciones comerciales de inversión, los proyectos específicos que se realizan en muchos países y las directrices originales, ¿no? Por ello, una de las cosas a lo mejor que más sorprende, ¿no? Es que cuando miras cuántos proyectos tienen problemas de la devolución de pago, alcanza hasta el 60% de los proyectos que ha invertido China en las últimas décadas, ¿no? Tienen problemas de devolución de pago. Por tanto, hay un problema y una de las partes de este problema fundamental, la explicación está en la fragmentación y cómo se ha implementado, ¿no? Quizás la falta de coordinación, que precisamente es una de las cosas que intenta corregir ahora el Partido Comunista. En vuestro informe se ve que China suele establecer primero fuertes lazos económicos con los países del sur global, con una especie de paquete, entre comillas, que incluye comercio, inversiones y financiación, a grandes rasgos. Pero también se ofrecen no pocos ejemplos de las dificultades o problemas para conseguir que esta fórmula funcione. Déficits comerciales que hacen que muchos países se pongan en guardia, inversiones que no funcionan bien o préstamos impagados. Grosso modo, ¿les sale a cuenta a China esta política? La respuesta es sin duda, pero déjame que te marque la cuestión de una manera un poco diferente, ¿no? China, cuando realiza, sobre todo por la parte de inversiones, tradicionalmente los flujos de capital que van a los países en desarrollo pues han sido limitados pues, por la inseguridad jurídica y por son inversiones de altísimo riesgo. Por tanto, cuando hacemos una inversión de altísimo riesgo, hemos de esperar que hay un número elevado de proyectos fallidos. Entonces, lo que quiere China es, bueno, que estos flujos de capital tengan lugar y de manera más ágiles, que son los grandes problemas de los flujos. O sea, si quitamos la ayuda al desarrollo y miramos solamente la inversión desde el mundo occidental a estos países, sabemos que esto, desde los años 80, que hubo el último gran fallo de este tipo de préstamos, ha disminuido mucho. Entonces, lo que hace China es decir, bueno, yo voy a hacer unas inversiones con una serie de condiciones diferentes, que es parte de donde va a venir la crítica. Pero parte de esas inversiones que yo te hago unos préstamos con unos tipos de interés casi de mercado, mucho más elevados de lo que hace, por ejemplo, el Banco Mundial. Por tanto, si falla o no falla, yo de momento voy haciendo caja. Primera parte. Segunda parte, tienen cláusulas muy importantes, como pues el famoso puerto de Sri Lanka, ¿no? Y en caso de fallo me puedo llegar a caer la infraestructura. Y entonces se le acusa a China de la trampa de la deuda. Pero China no quiere el puerto, no es el objetivo del préstamo. De hecho, ya hay bastante literatura académica en la cual desmientan el mito del trampa de la deuda. ¿Ha habido un caso en el que esto se ha producido? Sí. ¿Es el objetivo último de China? Pues no parece ser el caso. Y el mejor ejemplo de ello son los préstamos de rescate que está realizando a multitud de países. Pakistán, Argentina, etcétera. Estos países que tienen los mismos tipos de contratos que tienes pues, determinadas infraestructuras como colateral. Para hacerte un ejemplo, un símil muy sencillo. ¿El banco quiere quedarte en tu casa? No, pero si no pagas, pues eventualmente se la puede quedar. Pero no es el objetivo del banco quedarse en casa. Igual que no es el objetivo de un banco de desarrollo chino ponerte a gestionar un puerto o una determinada carretera en un país africano. Pero de ahí sí que pueden derivarse ciertas críticas como hemos escuchado. Problemas que hay, pues problemas, me has hablado. Mira, una de las críticas que más han aflorado coordinando el informe es, por ejemplo, el tema de la mano de obra, ¿no? Sobre todo cuando utilizas mano de obra importada, porque una de las cosas que se busca en los proyectos de desarrollo es maximizar el impacto local. Es decir, tú puedes tener un proyecto que sirva para el desarrollo conjunto del país, pero que haya resistencia a nivel local porque se ha percibido como una actividad extractiva. Por tanto, ¿no? Pues ahí, según
la presencia o no de este tipo de mano de obra importada, pues también hay una recepción diferente por parte de los países. Lo mismo con el tema de los impactos medioambientales. Si luego el proyecto efectivamente genera o no desarrollo o no. Pero al menos sí que hay, de hecho, China ya es el segundo mayor financiador del desarrollo en el mundo si contamos este tipo de inversiones, porque es muy difícil, cuando miras las estadísticas de China, distinguir las inversiones que son puramente económicas de las inversiones tradicionales de desarrollo, ¿no? Que es un tema de metodología que está más asentada, digamos, en el mundo occidental. Yo sí puedo también añadir un par de puntos. Creo que justamente lo que estaba diciendo Víctor sobre la diplomacia y la trampa de la deuda justamente también es uno de estos factores que parece que sí que a China le está haciendo replantear ciertas cosas, especialmente porque ha tenido como una imagen negativa muy importante. Pese a que no sea cierto, ¿no? Hemos visto cómo es una idea que ha cogido un calado muy fuerte, no solamente en lo que sería pues, digamos, la academia o los especialistas en el tema de China, sino que diplomáticos, empresarios, el público en general ha sido una idea que ha calado con mucha fuerza, ¿no? Y esto también es una idea que de hecho surge en 2017, acuñada por un analista indio que es Brahma Chelani, y después vemos como esta idea, digamos, viaja hasta Estados Unidos y se convierte en uno de estos conceptos que podemos ver tanto a Donald Trump como al actual presidente Biden utilizarla de forma recurrente. Entonces, esto es una idea que al final es muy difícil también contrarrestar cuando, digamos, es una idea muy simple. La verdad que no te enseña como todas las complejidades que hay detrás y que después cuando tú tienes que enseñar que es falsa, obviamente es mucho más complejo de una idea tan sencilla y eso obviamente también al final ha relado en cómo vemos muchos de estos proyectos de China a nivel del sur global. Y esto también es uno de los elementos y de las conclusiones que a lo mejor hemos sacado del informe, y es que, bueno, a lo mejor la única forma de relación de China a través de mayormente utilizar estos instrumentos geoeconómicos con el sur global también está llegando a su fin. Porque hay elementos positivos, ¿no? De que pues realmente sí que están dando respuesta a una necesidad de ciertas regiones del desarrollo de infraestructuras que hasta ahora pues nadie estaba dando una respuesta, pero a la vez, ¿no? Hemos visto todos estos retos, no solamente experiencias negativas, digamos, no para los países receptores, sino también para la propia China, que obviamente va a llevar a una respuesta y a un cambio de timón en estos temas. Darte un ejemplo, ¿no? Una acusación que se hace también muchas veces es que China está dificultando los procesos de reestructuración de la deuda de los países que tienen problemas para pagarlos, ¿no? Zambia, etc. Pero lo interesante también es por qué o qué dice China, ¿no? Y al final, claro, la deuda, la configuración de la deuda hoy es muy distinta a la que había en los años 80, donde los países occidentales y sus bancos, fundamentalmente el sistema bancario, tenían la mayor parte de esta deuda. Ahora hay muchísimos más actores. Y entre los actores bilaterales, que quitamos las grandes instituciones internacionales, está China. Entonces, China ha metido muchísimo dinero y le debe mucho dinero a China. Dice, bueno, si hacemos un proceso de reestructuración, todos tenemos que arrimar el hombro. Entonces, yo lo que no hago, o lo que me resisto a hacer, es a utilizar las reglas que había en los años 80, en los cuales todo el mundo palma y el último que se le toca es al Banco Mundial o al FMI. Dice, no, señores, yo he puesto muchísimo dinero, aquí quiero que todos arrimemos el hombro en unas condiciones similares. ¿Da problema a China en los problemas de reestructuración? Claro que sí, pero precisamente porque ha habido unos flujos de capital muy importantes de China hacia estos países, ahora cuando hay un problema quiere no ser el único, porque China ha invertido mucho, pero no ha sido el único. Y por tanto quiere hacer, ¿no? Quiere cambiar las reglas internacionales, efectivamente, pero es que no, aparte, no solamente es China, sino también tienes en los mercados de capitales, fondos privados, fondos de inversión, etcétera, que tampoco les gustan este tipo de normas y también complican la reestructuración de estas deudas. Por tanto, hay algunas de las críticas que desde aquí se me ven diferente de cuando están, pues como se puede ver en Zambia u otros países como Pakistán, etcétera, que tienen problemas de resolución de deuda. Y que además saben que en caso, y esto es una cosa muy interesante que hemos encontrado en el informe, que ahora hay una nueva alternativa en caso de que tú tengas un problema financiero.
Es decir, tradicionalmente tú tenías un problema financiero y te ibas al FMI. Y por tanto, además venía con una serie de condicionalidad. Ahora también tienes la posibilidad de acudir a China para determinadas cosas. Y una de las cosas muy interesantes que hace China son los préstamos, por ejemplo, a través de su Banco Central o también de empresas estatales. Y te pueden rescatar y ganar una serie de años hasta que tu situación económica y financiera mejore. Por tanto, China, a nivel geoeconómico, ya ofrece una alternativa real en caso de crisis. Y esto le da un poder político muy importante. Y es una cosa que ha empezado a hacer, sobre todo a partir de las dificultades financieras, con la subida de los tipos de interés y el COVID de 2020. Y es muy interesante también para China porque solamente la posibilidad de ofrecerlo te da capacidad de influencia sin gastar realmente dinero. Y es un poco a veces lo que tiene el FMI o el Banco Mundial. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención del informe es la retórica con la que China se acerca a muchos países del sur global. Por un lado, con una narrativa anticolonial, en cierto modo presentándose como un compañero en la lucha por redefinir el orden global liberal al que aludíais. Al mismo tiempo, sin hacer demasiadas preguntas sobre cuestiones un tanto espinosas como los derechos humanos o temas medioambientales. ¿En qué medida esto es una ventaja para China frente a países occidentales? Bueno, yo creo que justamente es el punto, ¿no? Y de lo que hace que China sea tan atractiva para ciertos países, bueno, en diferentes regiones. Primero, ¿no? Solamente para contextualizar, todo el tema de la no interferencia es como uno de los pilares de la diplomacia china, que está constituida como dentro de los 5 principios de coexistencia pacífica, que en teoría justamente, ¿no?, fueron coincididos en los años 50 alrededor de la conferencia de Bandung y que justamente han definido mucho las relaciones entre los países del movimiento no alineado e incluso, ¿no?, del tercer mundo. Ahí también dejo un poco el punto hasta qué momento podríamos decir que China ha sido siempre fiel y ha estado comprometida con la no interferencia, porque justamente, ¿no?, uno de los capítulos que tratamos, que es en el sudeste asiático, ahí es, bueno, justamente la no interferencia es un elemento bastante reciente en ciertos países, en otros no tantos, pero creo que, ¿no?, volviendo a esta conceptualización que hablamos al principio del podcast sobre el sur global, si ponemos esta memoria colonial, antiimperialista de muchos países en un primer plano y también estos procesos que, por ejemplo, Víctor también estaba señalando un poco, como el impacto de todos los programas de ajuste estructural del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional en África y en Asia a finales de los 90, o incluso el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea tengan ciertos componentes de condicionalidad en cuanto a poder permitir que estos países accedan o no a financiamiento, pues obviamente el hecho de que China venga y ofrezca construirte un puente sin que tengas que hacer ningún tipo de reformas internas a nivel de, por ejemplo, buena gobernanza, es justamente, ¿no?, una alternativa mucho más fácil que dar respuesta a unas necesidades que si no es un proceso pues mucho más lento, mucho más tedioso, etcétera. Entonces, esto justamente también ha hecho que China no tenga una imagen problemática en muchas regiones o incluso dentro de una misma región con actores que son vistos como rivales o que pueden ser enemigos. Y esto justamente pues, permite que también China tenga una interlocución fluida con muchos actores, que pueda hacer negocios con sea quien sea, casi, ¿no? Porque no tiene esa imagen negativa. Y ya digo, también depende de la región, o sea, ahora mismo también está siendo un poco homogeneizante, pero en Asia, que a lo mejor después lo hablaremos más, es un poco diferente, pero justamente es ese elemento que está bienvenido. Y también únicamente como un disclaimer, que China sea bienvenida no implica que China sea un modelo a seguir. Que esto creo que es otro de los momentos de las cuestiones o de los debates que también tenemos dentro de la política o dentro de los analistas, de hasta qué punto el modelo que está ofreciendo China puede ser una alternativa o un modelo a replicar para muchos de estos nuevos países bueno, nuevos países no, pero países del sur global. Y creo que aquí sí que tenemos que tener en cuenta que por mucho de que China ofrezca, por ejemplo, una cooperación sin ningún tipo de límites o de condiciones, tampoco es que estos países quieran replicar a China como un modelo autoritario o en contraposición a la democracia, pero que sí que son unos principios que especialmente países postcoloniales
les quedan muy cercanos a su historia y que obviamente pues, el respeto a la soberanía, la no interferencia, resuenan mucho más que las prácticas de buena gobernanza. Y por añadir, yo creo que un ejemplo muy bueno de si es posible hacer las cosas diferente es la iniciativa del Global Gateway, ¿no? Que ha lanzado la Unión Europea para intentar contrarrestar, ¿no? El plan de infraestructuras, el plan de inversiones y acceso a recursos naturales que tiene China en el sur global. Y no, pues uno de los grandes lemas de la Unión Europea es, bueno, lo vamos a hacer, pero mejor, ¿no? Con mejor gobernanza, mejores condiciones económicas o sociales y medioambientales. Bueno, pues veremos si esto realmente es así y hasta qué punto esos valores es compatibles cuando quieres invertir en algunos países en el cual el Estado de Derecho está muy deteriorado, son países autoritarios en los cuales, pues al final, la aplicación última de esas inversiones a veces no tienes el control total, ¿no? Y en el pasado ya hemos visto pues, ciertas críticas que ha habido sobre temas medioambientales y humanos, también sobre empresas occidentales, ¿no? Por tanto, sin duda, puede ser. O sea, el gran tema yo creo que de China es que ni siquiera está la voluntad, digamos, de interferir o que esto sea una preocupación, la medioambiental o social, ¿no? Pero hay que probar que es posible hacer un modelo alternativo, por ejemplo, con esta iniciativa organizada en la Unión Europea, que provea desarrollo y que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma, que esto es muy importante, ¿no? Que no se eternicen 10 años para hacer una cosa muy pequeña. En vuestro informe cubrís prácticamente todas las áreas geográficas que conforman el llamado sur global y aunque detenernos en todas excede con mucho la capacidad de este podcast, sí me gustaría que hiciéramos algunas paradas. Al ser un podcast en español, obviamente querría comenzar por América Latina y preguntaros cómo valoráis la trayectoria de China en este espacio geográfico. Un factor diferencial, por ejemplo, que anotáis en el informe es el apoyo que ha tenido China con gobiernos de marcado signo izquierdista que han sido muy poco proclives, digámoslo así, a llevarse bien con Estados Unidos. Yo aquí no me atrevo a definir el posicionamiento político de los regímenes en Latinoamérica como el factor diferencial a la hora de dirigir los flujos comerciales y de inversión. Lo que sí pondría como factor diferencial es si estos países son ricos o no en recursos naturales. Por ejemplo, Brasil es uno de los principales destinos de la inversión china en Latinoamérica y Brasil no forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando estás mirando en los rescates transfronterizos realizados por China, el segundo país al que China ha dedicado más recursos ha sido Argentina, seguido de Venezuela y Ecuador en el tercer y cuarto puesto. Pero sin embargo, a Venezuela y Ecuador les cerró el grifo en 2015-2016, dejó de darles rescates transfronterizos para que siguieran refinanciando su deuda y adoptó un enfoque mucho más conservador, porque estaban viendo que había un alto riesgo de impagos sin capacidad de tener activos, los cuales tradicionalmente en Venezuela y Ecuador era el petróleo, ¿no? Tú me pagas con el futuro petróleo que tú me mandes. Y aunque, por ejemplo, en el caso de Venezuela no cambió el signo político, la relación de capital entre China y Venezuela se redujo drásticamente, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un peso muy, muy importante del tema de los recursos, más allá de la parte del signo ideológico de los gobiernos. De hecho, por ejemplo, una cosa muy interesante que ha pasado recientemente ha tenido lugar en Argentina, ¿no? Tomó posesión Milei con una retórica anti-China muy, muy fuerte, ¿no? Y anticomunista. Y una de las primeras cosas que dijo China, dice, bueno, no se preocupen, las líneas swap del Banco Central, que suena muy técnico, pero básicamente es el principal mecanismo de rescate, de ayuda que tiene China a la economía argentina, esto se acaba. Y automáticamente Milei dice, bueno, igual nos podemos entender mejor. Y ahí se ve muy bien, ¿no? Esta relación entre la economía y la política. Es decir, esto sigue estando allí, los intereses a nivel de pues, las exportaciones de soja y de recursos de materias primas agrícolas son muy importantes entre Argentina y China,
Y a través de toda esta infraestructura que ha ido creando, ¿no? Y estos lazos económicos y financieros, pues China tiene también palancas políticas en caso de que efectivamente haya un actor que, un tema ideológico, pues vaya a la confrontación con China. Bueno, pues en ese caso, obviamente, tengo mis instrumentos geoeconómicos. Yo creo que sí que está este elemento, ¿no? de la importancia de un discurso más antihegemónico que obviamente resuena en una región que ha sido considerada durante muchos años como el patio trasero de Estados Unidos o donde Europa ha tenido un gran poder, digamos, de influencia, y justamente, ¿no?, esta inserción de China como un actor especialmente económico permite en cierta manera reducir parte de la dependencia que tienen muchos de estos países con Estados Unidos y con Europa, ¿no? Así que creo que también uno de los intereses que pueden tener los países de América Latina y de Centroamérica hacia China, ¿no?, es justamente que se establece como una alternativa que además tiene muy difícil convertirse en un hegemón, ¿no? Es decir, no, teniendo en cuenta todos los vínculos que mantiene la región con Estados Unidos y con Europa, China es justamente una tercera pata que les permite también jugar un poco más sus diferentes opciones y también incluso en algunos momentos pues intentar aprovechar e intentar atraer alguno de estos poderes de vuelta, ¿no? Y yo creo que aquí una de las cuestiones que a lo mejor también o de ideas que han calado mucho, es que mucha gente cree que China ha llegado a América Latina y está desplazando a Estados Unidos y a la Unión Europea de esa región, ¿no? Yo creo que también esto es un elemento que tenemos que ir con cuidado porque obviamente sí, China está aumentando una presencia sobre todo económica, porque tenemos que tener en cuenta que parte del poder que tiene China es sobre todo económico como segunda potencia económica mundial, pero después hay otros elementos en los que no tiene esa presencia. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones que nos hemos encontrado en América Latina es que China no tiene apenas un papel militar importante, ¿no? Estos países siguen siendo muy dependientes de comprar armamento con Estados Unidos, con la Unión Europea. Tampoco es un actor que tenga una gran presencia a nivel de poder blando. Y más bien lo que justamente, ¿no?, coge esa relevancia son motivos, sobre todo, de cooperación regional bajo las lógicas de cooperación sur-sur, con el establecimiento, por ejemplo, de foros de cooperación de América Latina-China, y además bastante reciente, es decir, si no recuerdo mal, hacen apenas una década que están establecidos, lo cual también nos muestra que a lo mejor el interés que ha tenido China en América Latina no ha sido tan marcado como África o como Oriente Medio, pero también estas formas de diplomacia que ahora mismo también son un poco nacientes y también muy ocasionales y circunstanciales, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que hace que China tenga una buena visión en América Latina, al menos ahora, es justamente el papel que tuvo en la pandemia con el tema de las vacunas, ¿no? Que es decir, mientras aquí en Europa y en Estados Unidos estábamos intentando pues, crear una plataforma para poder enviar vacunas, pero la prioridad era vacunar la población propia, China justamente hizo como todas estas naciones de Sinovac, que ahora mismo, ¿no?, pues, también han mejorado un poco la imagen del país en la región, más allá de lo económico. Y aquí, ya que estamos hablando de Latinoamérica, déjame hacer una aportación adicional que me parece importante, que es cuando hablamos de América Latina, en relación a China, es muy importante diferenciar lo que es América del Sur de Centroamérica y del Caribe. Es decir, las relaciones que tiene China con América del Sur, los países que son más ricos en recursos naturales y más alejados, un poquito más alejados de la órbita estadounidense, por este elemento que ha dicho Inés, que también han buscado, ¿no?, también por su signo ideológico, pero que han buscado una alternativa a la hegemonía estadounidense, tiene unos vínculos mucho más potentes con China, ¿no? De hecho, China destina de las inversiones que realiza en Latinoamérica, casi el 90% son a Latinoamérica, a Sudamérica, ¿no? Pues con Brasil en primer lugar, pero luego tendrías Perú y Argentina o Chile. También cuando lo miras desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué dependencia hay en Latinoamérica de China? Y no tiene nada que ver cuando miras Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Cuando miras América del Sur, por ejemplo, para la exportación de bienes, uno de cada 4 bienes que se exporta desde Sudamérica se realiza a China. Nada que ver con Centroamérica o Caribe, que es menos del 5%. Ya no te digo México, que está totalmente metido en las cadenas de valor de
de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de Latinoamérica, yo creo que es muy importante, ¿no?, mirar qué países, ¿no? Y hay unas, lo que es Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe está completamente diferenciado y eso también tiene un traslado en la política exterior en China. Hablaba Siner del tema de seguridad con la alusión a las bases militares y en este sentido me gustaría analizar el papel de China en Oriente Medio, donde hay quien dice que podría configurarse como un contrapeso a la influencia tradicional de Estados Unidos. Lo vimos con su papel en la mediación entre Irán y Arabia Saudí, que aún así en vuestro informe se destaca que no fue tan directa como a veces se ha dicho en medios de comunicación. Pero también argumentáis que la inestabilidad crónica en la región podría ser una buena prueba de fuego para la diplomacia china. Ahora que el recrudecimiento de la violencia en Gaza ha desatado todo tipo de tensiones regionales en una especie de efecto dominó y estamos viendo piezas caer casi cada día, ¿puede China jugar un papel estabilizador en la región? ¿Querría China, de hecho, jugar este papel? Y yo creo que justamente esta última pregunta es donde está la clave, ¿no? Y es hasta qué punto China tiene la voluntad o tiene incluso la capacidad de jugar este papel más mediador, más de intentar pues, llevar a diferentes partes a lo mejor a una mesa negociadora. Es verdad que cuando acabamos este capítulo no había, no había empezado No estaba todavía. estábamos en un inicio, ¿no?, del conflicto en Gaza y justamente, ¿no?, valoramos hasta qué punto era importante ver qué estaba pasando, pero como veis, ¿no?, es decir, esto salió a principios de noviembre, la actualización en ese momento aún era muy fluido, pero a lo mejor, ¿no?, para dar un poco más de contexto a esto, justamente recuperar esa idea de que China ha tenido un papel bien visto en la región, que ha sabido mantener una cierta equidistancia tanto en las competiciones regionales que sean entre diferentes poderes como eso, ¿no?, Arabia Saudí e Irán. Y justamente China lo que sí que puede ofrecer en muchos de estos espacios es como esas garantías de los acuerdos de paz, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es ofrecer incentivos más bien económicos y de desarrollo. Que creo que justamente, ¿no?, también recuperando esta idea de la no interferencia, China tiene un papel, sobre todo en muchos de estos casos, de facilitador más que de negociador. ¿Qué significa, no? ¿O dónde radica la diferencia? Y es que China está ahí más que nada como para llevar a las partes, pero no para imponer nada, ¿no? Y eso justamente es un elemento que para ciertos países puede ser beneficioso. ¿Qué pasa en el caso de Gaza? Yo creo que justamente el papel de China en este conflicto ha sido muy interesante, primero de todo, ¿no?, porque históricamente ha defendido la causa palestina, obviamente por todo el tema de los movimientos de liberación nacional, pero también ha tenido una colaboración y una cooperación con Israel muy cercana. Es decir, si también nos fijásemos de forma más subregional en cómo está China posicionada en Oriente Medio, pues norte de África y la zona del Levante veríamos que es una presencia más o menos naciente, pero en cambio destacaba el papel de Israel porque hay una inversión y una cooperación muy importante en temas tecnológicos y militares. Entonces, lo curioso es que si muchos pensaban que cuando hubieron los ataques terroristas por parte de Hamas el 7 de octubre, China a lo mejor intentaría mantener esta neutralidad, ¿no?, jugando estas dos bandas por cuestiones históricas y por intereses materiales, lo que hemos visto es que China se ha posicionado bastante a favor de Palestina e incluso, por ejemplo, no ha condenado jamás, lo cual dentro de cómo se lo ha tomado Israel, pues no ha sido una respuesta bienvenida. Entonces, justamente, ¿no?, si por ejemplo nos fijamos en este elemento del conflicto, es muy difícil que China pueda jugar un papel estabilizador simplemente porque una de las partes obviamente no lo quiere porque lo ve sesgado, lo ve más inclinado a Palestina de lo que puede ser un mediador o un facilitador neutro. Y donde creo que sí, que podemos ver un poco más de voluntad, pero más bien en el ámbito diplomático, más que de forma de una participación sustantiva y real, es, primero de todo, los elementos más de regionalización del conflicto. Y creo que el primer ejemplo ha sido justamente, ¿no?, en el aumento de las tensiones entre Irán y Pakistán, donde China
dijo justamente, ¿no?, que se proponía como mediador, y este fin de semana ya hemos visto que Pakistán e Irán han vuelto a restablecer líneas diplomáticas y de comunicación, y también en el Mar Rojo, ¿no?, que con el tema de los ataques de los hutis a diferentes barcos, también China ha estado pidiendo un poco más de calma, pero es verdad que es interesante justamente por lo que comentabas, ¿no?, porque China estableció su primera y única, de momento, base militar en Djibouti en 2017 para proteger y hacer un poco de control de lo que podrían ser la seguridad marítima en esa área. Y lo que hemos visto es que China ha decidido no participar en ningún tipo de operación junto a Estados Unidos o junto a la Unión Europea de defensa de estas embarcaciones. Creo que es muy interesante no perder de vista que el principal perjudicado de las tensiones en Oriente Medio es China, la Unión Europea también, pero China, porque todos los contenedores, las mercancías vienen de Asia, con participación en las cadenas de valor, con papel predominante de China, que se dirigen a Europa, ¿no? Cuando se cierra o hay riesgo de desvío de barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la puerta de acceso al canal de Suez, son los barcos asiáticos, son muchos de ellos chinos, o mercancías chinas, aunque sean navieras internacionales, los que tienen que dar la vuelta y por tanto se están dificultando las exportaciones del país asiático, que internamente está pasando por un momento económico delicado. Cuando lo miras desde otro punto de vista, ¿no?, ¿qué sale o qué le interesa a China en Oriente Medio? Pues fundamentalmente la energía, ¿no? China es extremadamente dependiente de los recursos naturales y tiene unas sinergias enormes con Qatar, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Irak, con Irán. Y por tanto, cualquier tensión que afecte al estrecho de Hormuz, la primera perjudicada sería China, que tiene menos opciones de abastecimiento que a lo mejor las que puede tener Europa, que puede recurrir quizás más a Estados Unidos en caso de conflicto. Por tanto, el interés de China en esta región es importantísimo, sobre todo con el estrecho de Hormuz y a través, de hecho, del apoyo a Irán. De hecho, una de las cosas sorprendentes que ocurrió el año pasado es que el segundo país del mundo que más recuperó la producción petrolera fue Irán, a pesar de las sanciones estadounidenses, y ese crudo, ¿dónde se destina? A China. Por tanto, cualquier tensión en esa región y sobre todo lo que tiene que ver con la energía y las costas iraníes en el estrecho de Hormuz sería un torpedo en la línea de flotación económica de China. Y para cerrar este bloque, este pequeño viaje por el mundo que estamos haciendo, también querría preguntaros por la relación de China con dos vecinos como son Pakistán e India. Y son dos vecinos que tienen entre sí una historia muy complicada y con los que China se relaciona de manera muy diferente. Por un lado, Pakistán es uno de sus principales aliados geoestratégicos y India es sin duda un rival en muchos órdenes. ¿Cuáles son las particularidades de este triángulo y por qué es un eje esencial de la política exterior de China? Bueno, Pakistán es un lugar natural de paso, ¿no?, del sistema de comunicación de alternativa comercial terrestre que tiene China para llegar a Europa. Tiene una parte fundamental. Obviamente a nivel político tiene ese contrapeso de India, y esto lo ves muy bien en los flujos comerciales y de inversión de China en Pakistán. De hecho, Pakistán es el país más beneficiado por los rescates transfronterizos realizados por China, ¿no? De hecho, más del 30% de los rescates efectuados por parte de China se han realizado a Pakistán. Y esto es importante no solamente por la cuantía, sino porque esto es una constante desde el 99, desde principios del 2000. Cada pocos años China destina dinero y realiza préstamos de rescate de emergencia a Pakistán. Le interesa que Pakistán no tenga problemas financieros estructurales y que puedan seguir haciendo un modelo de desarrollo. Esto obviamente va con la profundización de los vínculos de proyectos de inversión, etcétera. Pero solamente para evitar el impago de las deudas, China ofrece sistemáticamente ayuda a Pakistán, y ya desde el 2013-2014 incluso lo hace pues a través del Banco Central. Por lo tanto, está asumido cierto riesgo financiero de realizar esas operaciones, ¿no? Pakistán, cuando miras los datos, siempre destaca
Es decir, bueno, no tiene recursos. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque coges los principales países a los que destina inversiones, destina proyectos, préstamos de rescate y suelen ser países petroleros, ricos en recursos naturales, sino en materias primas agrícolas, etcétera, excepto uno, que es el primero, que es Pakistán. Y por tanto, esto muestra la importancia geoestratégica que Pakistán tiene para China. Yo solamente para acabar de añadir una cosa de Pakistán y pasamos a India. Pakistán también es el principal socio comercial de China en temas militares. Es decir, dentro de del top 3 de países a los que China vende armas, Pakistán es siempre el primero, seguido normalmente de Bangladesh y de Argelia. Lo cual es también interesante, ¿no? El componente de seguridad en la perspectiva y en la forma que tiene China de ver, ¿no? Lo que ellos denominan una amistad férrea o un all-weather cooperation en inglés con Pakistán. Claro, entonces aquí tenemos el factor India, ¿no? Y obviamente tenemos el elemento de que es una relación que también históricamente ha tenido sus dificultades, especialmente por la guerra que hubo en la frontera a mitades del siglo pasado, y que de hecho, ¿no?, aún continúa en cierta manera marcando parte de las relaciones entre Nueva Delhi y Pekín. Y especialmente, ¿no?, tenemos esta escaramuza que pasó en 2020 en el valle de Galwan, en la frontera de los Himalayas, que continúa, digamos, en cierta manera dictaminando cómo ve India a China y cómo China ve a India. Y justamente, ¿no?, debido a esta tensión territorial que tienen activa, más lo que sería la relación de China con Pakistán, India ve a China pues como un rival o incluso como un país que puede tener intenciones de erosionar todo lo que sería el poder de India en la región. Y es justamente también interesante ver el papel que está cogiendo India con este acercamiento bastante reciente a Washington, justamente, ¿no?, para contener a China, pues con la visita que vimos de Narendra Modi a la Casa Blanca este verano, también con la participación cada vez más activa de India en el Quad. Y también, ¿no?, es interesante ver cómo también la competición, especialmente entre India y China, tiene unas consecuencias o reverberaciones en el resto de los países de la región, ¿no? Que muchas veces cuando miramos en cómo China se introduce en Asia Meridional, nos fijamos, ¿no?, en este punto de Pakistán, India, incluso en Afganistán, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de la seguridad y los vínculos que tiene eso con la región de Xinjiang, pero es interesante ver también en otros países, ¿no? Y, por ejemplo, en Nepal es interesante ver cómo este país ha cogido un posicionamiento un poco más pro-China como respuesta a las tensiones que tiene también a nivel territorial con India, el bloqueo económico que pone Nueva Delhi en 2015, en el momento en el que el país tiene todo el terremoto y que necesita pues toda una reconstrucción interna, y pues obviamente se van hacia la otra potencia, digamos regional, que podía ayudarles a nivel pues, de reconstrucción, que en este caso era China. Eso también lo vemos, por ejemplo, en las Maldivas, que es una región, pues bueno, son unas islas mucho más dependientes a nivel económico de India, pero que estamos viendo que justamente esta competición está creando una polarización doméstica con el auge de partidos y de políticos que tienen una orientación muy clara hacia uno de estos dos poderes y que en teoría dicen que hacia qué tipo de potencia de desarrollo tienen que acercarse. Y hemos visto, ¿no?, también este año pasado que ha habido la elección de Mohamed Muizu, que justamente era más pro-China. Y luego también tenemos otros papeles, ¿no?, como Bangladesh, que es un caso también muy interesante, ¿no? Como decía, es uno de los grandes clientes a nivel armamentístico de China, es el segundo país más beneficiado de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la región, pero justamente está también como intentando mantener a todos los países contentos, ¿no? Es decir, tanto ha ofrecido el acceso a sus puertos tanto a China como a India como a Washington, para que todo el mundo esté contento, ¿no? Y es decir, también es interesante ver cómo no solamente es un elemento sistémico que hace que estos países sean actores en la competición, sino que estos mismos actores en muchos casos juegan de la competición de China e India para conseguir sus propios intereses, que en muchos casos siguen siendo de desarrollo, porque India no ha tenido el potencial para poder desarrollar pues, muchas de estas infraestructuras que estos países quieren y en cambio China sí. Y es decir,
ahí también es interesante muchas veces ver la agencia de estos países más pequeños, que muchas veces son vistos como meros peones, y que, si me permitís también, ¿no?, volver a la idea del sur global. Hace apenas unos días oía a un catedrático de Relaciones Internacionales en Madrid que decía que se podía escribir sur global en minúsculas o en mayúsculas. Y las mayúsculas era justamente para dar esta agencia. Por lo tanto, también el ver cómo estos países no son meros observadores de competiciones sistémicas entre China y Estados Unidos o China e India, sino que también moldean mucho las respuestas y la implementación de estas políticas en sus propios contextos y en sus propias realidades. El informe repasa la política de China en muchas otras áreas como Asia Central, ASEAN, África o incluso las islas del Pacífico. Como decía al principio, se puede consultar de manera íntegra en la web del CIDOB. Invito a todos los que nos escuchan a hacerlo. Pero como conclusión a esta charla, argumentáis que el modelo actual de relaciones entre China y el sur global está dando síntomas de agotamiento, en especial en lo que se refiere a grandes proyectos de infraestructuras ejecutados bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cómo creéis que será el marco de relaciones entre China y el sur global en las próximas décadas? Yo aquí, primero un poco explicar, ¿no?, porque está un poco en crisis, ¿no? Aparte de la problemática que hay con la evolución de ese 60% de los préstamos realizados por China en las últimas décadas, hay que tener en cuenta que en el COVID lo que China hizo fue un cerramiento total de su economía. Esto incluye pues los viajes, la cooperación y tipos de inversiones. Por tanto, hay una caída brutal y absoluta de los flujos de inversión de China en el resto de los países. Empiezan a aflorar además más de estos problemas de pago y empieza a haber además muchas críticas internacionales, ¿no? Ya hemos mencionado el tema del trampa de la deuda, pero también otra serie de problemas con el tema de la calidad, etcétera, que teniendo en cuenta además la desaceleración importantísima de la economía china y que hay cierta presión dentro de China para decir, oye, no dediquemos tantos recursos fuera, que también tenemos nosotros unos problemas muy importantes dentro, ¿no? Y por tanto, pues hay un cierto replanteamiento de cómo se realiza este tipo de inversión en el exterior, ¿no? Y de hecho, Xi Jinping mismamente pues, ha abogado por cierta reformulación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con proyectos más pequeños, más enfocados, con más componente digital, etcétera. Por tanto, parece que va para ahí la cosa, ¿no? Mantener el mantenimiento de los flujos de capital y las relaciones es fundamental, pero quizás más enfocado, con una mayor supervisión, intentando solucionar algunos de los problemas que ha tenido en las últimas décadas este tipo de relación geoeconómica entre ambos actores, ¿no? Pues, por ejemplo, se está dando más peso al tema de los rescates, ¿no? La habilitación de las líneas swap, que también sirve para potenciar otras estrategias muy importantes dentro de China, ¿no?, como es la internacionalización del renminbi, ¿no?, la menor dependencia financiera del dólar y de Estados Unidos, ¿no? También sirve para dar salida al exceso de capacidad productiva. Esto fue muy importante ya en el año 2014, ¿no?, cuando se pone este lanzamiento de la Franja y la Ruta, también coincidiendo con cierta desaceleración de la economía china. Dice, bueno, lo que necesitamos es exportar más, ¿no? Y aquí entran pues, ciertos roces que hay sobre todo con el mundo occidental. Por tanto, sí que está habiendo, yo diría, una reformulación, siendo un poquito más exigentes en el tipo de proyectos. Parece que vamos por ahí, hay que ver los datos, todavía es pronto para decirlos. Y también añadiría una nueva dimensión, ¿no?, que es la competición geoestratégica que hay con Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos visto con la administración Trump, pero sobre todo también, incluso de manera más agresiva con la administración Biden, es la militarización de las cadenas de suministros, de las cadenas internacionales. Cuando hablamos, ¿no?, la guerra de los chips, los semiconductores, básicamente lo que hace Estados Unidos es prohibir el acceso a su tecnología que está en los teléfonos móviles de Huawei, por ejemplo, para evitar que compañías internacionales chinas puedan prosperar y competir, ganar, no producir las radios, sino los móviles de última generación y las mejores componentes del mercado internacional. Y por tanto, esta diversificación se ha mostrado que ha hecho China en las últimas décadas fundamental para intentar mitigar
esta agresión geoeconómica que está sufriendo, ¿no? Hay, digamos, desde 2020 hablando de los riesgos en las cadenas de suministro. Siempre lo hacemos desde el punto de vista occidental, ¿no? ¿Qué pasa si hay un problema en Taiwán con un bloqueo, etcétera? Oye, ¿qué pasa ahora? Pues ahora estamos hablando hace nada me has preguntado por Oriente Medio, ¿no? Los problemas de las cadenas de suministro. Pero el principal perjudicado de esa tensión, de esa reversión de la globalización, es China, que es el mayor agente, el mayor exportador a nivel, uno de los mayores exportadores a nivel global y tiene un papel fundamental, sobre todo a nivel manufacturero, a nivel industrial. Por tanto, ¿cómo va a seguir desarrollando China? Pues yo creo que una parte fundamental ahora de su estrategia también es asegurar que tiene cadenas de suministro resilientes también a las sanciones occidentales. Y esto ya lo dice, ya se ve en el Made in China 2025, que se lanzó en 2014, también coincidiendo las fechas muy importantes prácticamente con el lanzamiento de la Franja de la Ruta, para buscar esta mayor autonomía, mayor resiliencia de la economía china de las turbulencias. Y se sacrifica el crecimiento económico por la seguridad económica y la seguridad interna de China, que van de la mano. Por tanto, China aboga por mantener la globalización. Ahora han mandado a Davos una delegación enorme y se presentan como los paladines de la globalización porque, desde luego, que quieren mantener ese modelo porque todavía no están en este momento en el que son suficientemente resilientes y son vulnerables a muchas disrupciones en la economía global, ya sea en energía en Oriente Medio o pues cuando utilizas los chips o les prohíbes el acceso a las tecnologías occidentales para producir sus últimos productos, ¿no? Estamos viendo también con las cadenas con el tema de los coches en Europa, es decir, hay un montón de temas súper interesantes y no dejan de tener cierta relación con cómo China se posiciona en estos países. Y por último, un ejemplo de ello es que cuando estamos hablando de la desglobalización, ¿no? Bueno, más que de desglobalización, a mí me gusta hablar de reglobalización. Nos seguimos globalizando, lo hacemos de manera diferente. Estamos reduciendo las dependencias de China de nosotros, pero muchas veces lo que están pasando son puertas traseras. Están habiendo países intermedios que aumentan las importaciones de China y aumentan las exportaciones a Estados Unidos o Europa, sobre todo a Estados Unidos. Estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de México. Son países que utilizan del sur global, precisamente, que muchas veces están pues, aprovechándose de esta circunstancia, de esta competición geoestratégica para, oye, mejorar las relaciones con China, mejorar las relaciones con Estados Unidos e intentar captar parte de esas cadenas, de esa riqueza que se genera durante el comercio en sus países. Y únicamente, ¿no? Yo creo que también en el marco más diplomático, tenemos todas las cuestiones y las nuevas iniciativas que China está proponiendo para la gobernanza global, ¿no? Y es también muy curioso, ¿no? Porque a medida de que ha habido esta desaceleración económica, estamos viendo que China también se está focalizando en ofrecer soluciones, ¿no? Soluciones a lo que ellos ven problemas internacionales que necesitan una nueva cooperación internacional. Y ahí hablo, pues, por ejemplo, de la nueva iniciativa global para el desarrollo, la nueva iniciativa global para la seguridad, la nueva iniciativa global para las civilizaciones, ¿no? Que al final lo que están haciendo también es intentar posicionar a China en ciertos elementos que hasta ahora no ha estado tan presente, ¿no? Y obviamente el desarrollo sí, y ahí entran pues todos los problemas que hay en temas de pago de deuda, en temas de estas críticas, ¿no? a la mala praxis en temas medioambientales, pero por ejemplo el dominio de la seguridad es uno de estos nuevos puntos que hasta ahora hemos visto que no tenía un papel tan relevante, el de las civilizaciones, que también intenta ser como un elemento más de cómo hacer nuevas formas de diplomacia y también centrar este elemento del soft power que China también pues hasta ahora no ha sabido a lo mejor capitalizar de la mejor forma posible, que van a coger más relevancia. Y estos son puntos que ahora mismo, ¿no? Estamos con políticas, es decir, lo único que estamos viendo de momento son directrices y faltará ver hasta qué punto van a acabar también marcando unas nuevas formas de diplomacia, una nueva forma de cooperación en el futuro, en el que obviamente pues, el sur global es no solamente el receptor, sino también parte
de esta nueva agencia frente a Estados Unidos y a Europa. Entonces, este modelo que hemos visto hasta ahora será solamente una parte. Ahora faltará ver, pues, ¿no?, estos dominios en los que China ahora mismo pues, también quiere tener una mayor relevancia y un mayor papel. Inés Arco, Víctor Burguete son investigadores del Barcelona Center for International Affairs, el CIDOB, coeditores del informe China y el Sur Global, viejos amigos, nuevas dinámicas. Inés, Víctor, muchas gracias por charlar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Un placer, como siempre. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.